Cuando enfrentamos una situación que nos genera miedo o ansiedad, la tendencia natural es quedarnos paralizados, atrapados en la incertidumbre. Nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos, especulando sobre todo lo que podría salir mal. Este ciclo de preocupación solo nos consume más y cuanto más esperamos, más grande se vuelve el miedo. Es aquí donde entra el poder de la acción. Actuar, aunque solo sea con pequeños pasos, rompe ese ciclo de indecisión y nos permite avanzar. Los estoicos no esperaban a sentirse completamente seguros o a tener toda la información para actuar. Lo que hacían era actuar primero, y luego ajustarse según fuera necesario. La acción inmediata, sin esperar a la perfección, tiene un poder transformador. Como decía Séneca, el tiempo es uno de nuestros mayores bienes, y es en la acción en el presente donde realmente lo invertimos. Cuando tomas acción, especialmente en momentos de miedo, no solo estás enfrentando el desafío, sino que estás entrenando tu mente para enfrentar la incertidumbre con calma y control. No se trata de tener siempre éxito en cada acción, sino de aprender a moverte hacia adelante a pesar del miedo. El miedo disminuye cuando vemos que podemos actuar frente a él, incluso si no sabemos con certeza cuál será el resultado. La acción, entonces, se convierte en un acto de valentía y confianza en uno mismo. Tomemos un ejemplo cotidiano. Imaginemos que tienes una idea para iniciar un proyecto o negocio, pero el miedo a fracasar te paraliza. Comienzas a pensar en todas las razones por las cuales puede salir mal, y terminas no haciendo nada. La parálisis por análisis. El miedo está tomando el control de tus decisiones. Los estoicos, sin embargo, nos enseñarían a actuar de inmediato. En lugar de pasar semanas o meses debatiendo, comenzamos por pequeños pasos. Escribir un plan, investigar, hablar con personas sobre tu idea. De alguna manera, la acción te da dirección y claridad, y te permite aprender en el proceso, adaptándote conforme avanzas. La clave aquí es entender que el miedo en sí no desaparece de inmediato, pero lo que sucede es que cuando tomamos acción, ese miedo pierde poder sobre nosotros. El hecho de estar haciendo algo, incluso en medio de la incertidumbre, actúa como un antídoto contra la parálisis. Cada pequeña acción te acerca a tu objetivo, y cada paso es una victoria sobre el miedo que te detiene. Es un proceso de ir ganando confianza en uno mismo, en tus decisiones y en tu capacidad de seguir adelante a pesar de las dudas. Los estoicos también sabían que la acción debe ser siempre guiada por el control de nuestras emociones. El miedo no debe dirigir nuestras decisiones. Nosotros debemos dirigir nuestras decisiones a pesar del miedo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: «Lo que ocurre no depende de ti, pero sí tu reacción ante ello». La acción no significa actuar impulsivamente, sino actuar con serenidad y deliberación, tomando decisiones que estén alineadas con nuestros valores, independientemente de lo que el miedo pueda decirnos. Cuando actuamos desde esta perspectiva, no estamos tomando decisiones basadas en las emociones momentáneas de miedo o ansiedad, sino desde una posición de claridad, paciencia y resiliencia. La acción entonces se convierte en un hábito que fortalece nuestra mente y carácter. Cuanto más actuamos, más nos damos cuenta de que el miedo nunca desaparece completamente, pero que somos perfectamente capaces de enfrentarlo. La práctica estoica también nos enseña a no temer al fracaso. En lugar de ver el fracaso como un desastre, los estoicos lo veían como una oportunidad de aprendizaje. Si fracasamos, es simplemente una parte natural del proceso. Lo importante es cómo respondemos a ese fracaso. ¿Nos quedamos en la derrota o aprendemos de ella y seguimos adelante? Para los estoicos, lo que realmente importa es el proceso de actuar y aprender, no necesariamente el resultado inmediato. Por lo tanto, en lugar de esperar a que todo esté perfecto o libre de miedo, actuar es la forma más poderosa de contrarrestar el miedo. Cuanto más actúas, más te das cuenta de que el miedo no tiene el control. Tú lo tienes. Cada vez que actúas, te conviertes en una versión más fuerte de ti mismo, capaz de tomar decisiones y enfrentar lo inesperado con valentía y sabiduría. Sección 3. La importancia de la resiliencia. La resiliencia es, sin duda, uno de los pilares más importantes del estoicismo. Los estoicos comprendían que la vida no está exenta de dificultades y desafíos. No importa cuán preparado estés, siempre habrá momentos de sufrimiento, frustración o fracaso. Lo que realmente importa no es cuán difícil sea la situación, sino cómo nos levantamos después de caer.
La resiliencia es la capacidad de resistir y seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Los estoicos no veían las dificultades como algo negativo, sino como una oportunidad para fortalecer el carácter. Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más conocidos, escribió en sus meditaciones: «Las dificultades son oportunidades para poner en práctica las virtudes». Esta visión es clave para entender el enfoque estoico hacia la adversidad. Para los estoicos, las dificultades no solo son inevitables, sino necesarias para el desarrollo personal. Cada desafío es una oportunidad para practicar la paciencia, la sabiduría, el autocontrol y la valentía. La resiliencia, según los estoicos, no es algo con lo que nacemos, es algo que cultivamos. Cuanto más nos enfrentamos a la adversidad, más desarrollamos nuestra capacidad para resistir el sufrimiento sin perder nuestra paz interior. La clave está en cómo respondemos a las dificultades, no en evitar que ocurran. Los estoicos nos enseñaron que cada vez que superamos una crisis, no solo salimos más fuertes, sino que también aprendemos algo valioso sobre nosotros mismos. Imagina que enfrentas una pérdida significativa o una decepción personal. Lo natural sería sentirte abatido, derrotado, tal vez incluso tentado de rendirte. Sin embargo, los estoicos nos invitan a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la adversidad como una carga, debemos verla como una oportunidad para crecer. La resiliencia no se trata de no sentir dolor, sino de aprender a manejarlo con serenidad y mantener el enfoque en lo que podemos controlar. Cuando te enfrentas a una dificultad, pregúntate a ti mismo: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar como persona? Un ejemplo clásico de resiliencia estoica es el de Epicteto, quien nació esclavo y sufrió muchas adversidades a lo largo de su vida. A pesar de todo, nunca permitió que sus circunstancias determinaran su felicidad. En su obra más conocida, El Enquiridión, nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que nos ocurre, siempre podemos controlar cómo respondemos. La resiliencia no solo es una cuestión de resistencia pasiva, sino de transformar las adversidades en una fuente de fortaleza interior. La resiliencia estoica nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que podemos influir. Es una habilidad que debemos practicar todos los días, enfrentándonos a los pequeños desafíos de la vida con la misma actitud que enfrentamos las grandes crisis. Cada vez que tomas una decisión consciente de mantener tu calma, de aprender de tus fracasos y seguir adelante con determinación, estás construyendo tu resiliencia. Sección 4. El control de los pensamientos y emociones. Los estoicos entendían que nuestra mente tiene un poder inmenso sobre nuestra vida. Nuestros pensamientos y emociones son, en gran parte, los que nos determinan. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante esas circunstancias. De esta forma, los estoicos enfatizaban la importancia de tomar control sobre nuestros pensamientos y emociones como una herramienta clave para mantener la serenidad y la claridad. La práctica estoica de la autodisciplina mental comienza con la capacidad de observar y cuestionar nuestros pensamientos. A menudo, nuestras emociones surgen de interpretaciones distorsionadas de la realidad. Por ejemplo, cuando algo sale mal, es fácil caer en pensamientos de desesperación o autoculpa. Pero los estoicos nos enseñan a detenernos y analizar esos pensamientos. Si los dejamos correr sin cuestionarlos, terminamos atrapados en un ciclo de ansiedad y sufrimiento. Pero si nos tomamos el tiempo para cuestionarlos y entender de dónde provienen, podemos transformarlos. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino la forma en que los interpretamos. Según Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que el primer paso hacia la serenidad es tomar conciencia de que nuestras reacciones emocionales son elecciones. No estamos destinados a sentirnos abrumados por el miedo o la ira, sino que podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. El control de los pensamientos también está estrechamente vinculado a la capacidad de practicar la gratitud y el desapego. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que hemos perdido, los estoicos nos invitan a centrarnos en lo que podemos controlar y agradecer lo que ya tenemos. A través de la práctica de la gratitud, comenzamos a ver el mundo con otros ojos, más serenos, más equilibrados y más conscientes de que siempre hay algo positivo en nuestra vida, incluso en los momentos difíciles. Séneca, otro gran estoico,
afirmaba que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo interpretamos esas circunstancias. Por eso, al trabajar en la gestión de nuestros pensamientos, desarrollamos una forma más saludable y efectiva de enfrentar las dificultades. Esto nos permite tomar decisiones más racionales, sin dejarnos arrastrar por reacciones emocionales impulsivas. El desapego emocional es otro aspecto clave del control de los pensamientos. Los estoicos creían que, aunque es natural tener emociones, no debemos aferrarnos a ellas. Si nos aferramos a emociones negativas como la ira, la tristeza o el resentimiento, dejamos que esas emociones tomen el control sobre nosotros. En cambio, los estoicos nos enseñan a experimentar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Podemos sentir tristeza o frustración, pero eso no define quiénes somos ni nos debe controlar. El control de nuestras emociones no significa reprimirlas, sino entenderlas, aceptarlas y dejarlas ir cuando sea el momento adecuado. Al practicar el control de nuestros pensamientos y emociones, los estoicos nos invitan a vivir de acuerdo con nuestra razón y principios, no con las fluctuantes emociones del momento. Esto nos permite vivir de forma más coherente, serena y enfocada en lo que realmente importa. Sección 5. La serenidad a través del desapego. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es el desapego. La vida está llena de cambios y pérdidas inevitables, y la clave para mantener nuestra paz interior no es aferrarnos a lo que no podemos controlar, sino aprender a soltar. Los estoicos nos enseñaron que el desapego no significa ser indiferentes o insensibles, sino más bien entender que todo en la vida es transitorio y que el sufrimiento proviene de nuestra tendencia a aferrarnos a lo que eventualmente desaparecerá. El desapego es un concepto profundo y liberador. Según los estoicos, la mayor causa de sufrimiento es la expectativa de que las cosas sean de una determinada manera. Queremos que las personas nos traten de cierta forma, que nuestras relaciones sean perfectas, que nuestro trabajo nos brinde satisfacción constantemente o que la vida misma transcurra según nuestros planes. Pero, cuando las cosas no van como esperamos, surge la frustración, el enojo o la tristeza. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento no proviene tanto de la realidad de los eventos, sino de nuestra resistencia a aceptarlos como lo que son. Por eso, el desapego nos invita a soltar esas expectativas y a aceptar lo que viene sin aferrarnos a los resultados. Aceptar la impermanencia de todo lo que amamos y valoramos nos permite disfrutar más profundamente del momento presente, sin estar constantemente anticipando o temiendo lo que podría pasar en el futuro. Al vivir en el presente con una mente libre de expectativas, encontramos una paz más duradera y una serenidad que nada puede perturbar. Los estoicos como Séneca nos recuerdan que no debemos ser esclavos de nuestras emociones ni de las circunstancias externas. En lugar de aferrarnos a lo que tenemos o de temer perderlo, debemos comprender que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de vivir con lo que tenemos, sin estar atados a ello. Séneca dijo, no es que tengamos poco, sino que deseamos mucho. Este deseo constante de más es lo que nos aleja de la paz interna. El desapego, en este sentido, es un ejercicio de simplificación y aceptación. El desapego también se aplica a la identidad y la posesión. Los estoicos nos enseñan a no identificarnos completamente con nuestras riquezas, nuestras posesiones, nuestro estatus o incluso con las opiniones de los demás. Si nos aferramos demasiado a lo que tenemos, podemos perderlo todo en un instante, y eso nos sumiría en la desesperación. El desapego nos invita a construir una identidad sólida basada en nuestros valores y principios, en lugar de en lo efímero de las circunstancias externas. El verdadero bienestar no está en lo que poseemos, sino en quiénes somos. En la práctica diaria, el desapego se traduce en pequeñas decisiones. No aferrarse a un mal día, no dejarse atrapar por una discusión sin importancia, no aferrarse a una relación que ya no nos aporta. Al hacerlo, empezamos a darnos cuenta de que la felicidad no depende de las cosas externas o de la validación de los demás, sino de cómo elegimos vivir en armonía con nosotros mismos y con la vida tal como es. Y ahí lo tienes, los principios del estoicismo que te permitirán actuar sin miedo al fracaso. La vida siempre estará llena de incertidumbres, pero la verdadera fuerza está en cómo reaccionamos ante ellas. Los estoicos nos enseñaron que, al final, lo único que podemos controlar es nuestra respuesta. La pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo controle tus decisiones o vas a tomar el control de tu vida? Recuerda, ser imparable no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Si este vídeo te ha dado una nueva perspectiva,
Dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido que te ayudará a dominar tu vida. ¿Alguna vez has sentido que el miedo al fracaso te paraliza, que esa voz en tu cabeza te dice que no eres suficiente? Pero, ¿y si te dijera que esa voz se puede callar? Los antiguos estoicos entendieron que el miedo al fracaso no solo es natural, sino que puede ser nuestro mayor aliado si aprendemos a controlarlo. Hoy, te voy a contar cómo el estoicismo puede ayudarte a enfrentar esos miedos, tomar acción y convertirte en una persona imparable. Quédate hasta el final, porque el último consejo cambiará tu manera de ver la adversidad. Antes de empezar, asegúrate de darle like y suscribirte. Te quiero contar la historia de un hombre llamado Marcos, un joven que, a pesar de tener grandes ideas y deseos de cambiar su vida, se encontraba atrapado por el miedo al fracaso. Cada vez que quería dar un paso importante, algo lo detenía, esa voz interna que le decía, ¿y si no sale bien? ¿Y si te avergüenzas? Esa misma voz lo frenaba una y otra vez. Sin embargo, un día, después de años de procrastinar, se encontró con un libro que hablaba sobre la filosofía estoica. Algo hizo clic en él. En ese libro, Marcos leyó sobre el principio fundamental de los estoicos. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Esto lo cambió por completo. Decidió aplicar ese principio a su vida y, en lugar de seguir dejando que el miedo dictara sus decisiones, comenzó a hacer lo contrario. Actuó a pesar de él. Y lo hizo con algo de miedo. Sí, pero lo hizo. La primera vez que Marcos actuó de esta manera, todo parecía estar en su contra. Pero, al final, el solo hecho de haberlo intentado, de haber enfrentado el miedo, le dio una sensación de poder que nunca había experimentado antes. ¿Sabes qué aprendió? Que el miedo no era un obstáculo, sino una señal de que estaba por hacer algo importante. Eso fue lo que lo transformó, y esa misma lección puede cambiar tu vida también. Sección 1. El miedo no es el enemigo, sino el aliado. El miedo es una de las emociones más universales que experimentamos como seres humanos. Todos, en algún momento, nos hemos sentido paralizados por él. Miedo al fracaso, a la incertidumbre, a no ser suficientes. Es una emoción natural, una respuesta biológica diseñada para protegernos, pero en lugar de ver el miedo como algo negativo o como un obstáculo insuperable, los estoicos nos enseñaron a verlo de manera diferente. El miedo no es el enemigo, sino un aliado potencial. A lo largo de la historia, los grandes filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio comprendieron que el miedo, aunque incómodo, no debe ser visto como una fuerza que nos paraliza, sino como un indicador importante de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Los estoicos no huían de sus miedos, sino que los afrontaban con calma y serenidad. Sabían que el miedo a menudo surgía cuando nos enfrentábamos a desafíos que valían la pena. Cada vez que el miedo se presentaba, en lugar de ceder a él, lo interpretaron como una oportunidad para crecer. Imagina que estás a punto de dar un paso grande en tu vida. Tal vez cambiar de carrera, mudarte a una nueva ciudad, o incluso empezar un nuevo proyecto que te apasione pero también te cause inseguridad. El miedo te invade, ¿verdad? Piensas en los posibles fracasos, en las críticas que podrías recibir, en la posibilidad de que las cosas no salgan como esperabas. Pero, ¿y si te dijera que ese miedo es, en realidad, una señal de que estás en el camino correcto? Los estoicos entendían que el miedo es una señal de que estás desafiando tus límites, de que estás enfrentando algo importante. Es un señal de crecimiento. Cada vez que sientas miedo, es una oportunidad para examinar por qué tienes ese miedo. Pregúntate, ¿qué me está diciendo este miedo? ¿Por qué siento esta resistencia? Al analizarlo, descubrirás que el miedo suele ser una mezcla de inseguridad y la percepción de lo desconocido, pero no tiene por qué paralizarnos. Epicteto enseñó que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar cómo elegimos responder a ellas. Y lo mismo ocurre con el miedo. El miedo no se puede evitar, pero sí se puede transformar. En lugar de dejar que te detenga, usa ese miedo como motivación para actuar. Recuerda que el miedo surge cuando estamos por salir de nuestra zona de confort y lo que está al otro lado de esa zona es donde realmente ocurren los cambios significativos en nuestras vidas. Además, el miedo no siempre tiene que estar relacionado con un gran cambio. Muchas veces, es algo tan simple como hablar en público, tomar una decisión importante o iniciar una conversación difícil. En esos momentos, el miedo aparece, y si lo dejas, puede hacer que te evites actuar.
Pero los estoicos nos enseñaron que, en esos momentos, podemos mirar al miedo cara a cara y actuar a pesar de él. En lugar de rendirte, actúa con determinación, incluso si tu cuerpo está lleno de nervios. De hecho, muchas veces el miedo no refleja una amenaza real, sino simplemente la anticipación de lo que podría pasar. La clave es aprender a tomar acción, incluso cuando no sientes que estás completamente listo. Este tipo de acción frente al miedo crea una fortaleza interior, una confianza en nuestra propia capacidad para manejar lo desconocido. Los estoicos no evitaban el miedo, lo enfrentaban y al hacerlo, se volvían más fuertes. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el estómago o esa sensación de incomodidad ante algo nuevo, en lugar de huir, acoge ese miedo. Piensa en él como un aliado, un signo de que estás ante algo que tiene el potencial de cambiarte y hacerte crecer. Con cada paso que des, incluso cuando sientas miedo, estarás cultivando la habilidad de actuar con serenidad frente a lo incierto. Esa es la esencia de vivir con valentía. No se trata de no sentir miedo, sino de seguir adelante a pesar de él, sabiendo que al final, el miedo será un recordatorio de lo lejos que has llegado. Recuerda, los estoicos no solo enseñaban a controlar el miedo, sino a utilizarlo como una herramienta de crecimiento. Si aceptamos el miedo como parte de la vida, aprendemos a navegar por él y a hacer que trabaje a nuestro favor. Porque en última instancia, el miedo no es lo que nos detiene, sino lo que hacemos con él lo que define nuestro destino. Sección 2. El poder de la acción en el estoicismo. Los estoicos tenían una visión clara sobre el miedo y la incertidumbre. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Una de las herramientas más poderosas que los estoicos utilizaron para enfrentarse a los desafíos de la vida fue la acción. En lugar de preocuparse por lo que podría salir mal, lo que realmente importaba para los filósofos estoicos era lo que hacían en el presente. La acción es el remedio más efectivo contra el miedo y la parálisis mental. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: no te preocupes por lo que no puedes controlar, enfócate solo en lo que está en tus manos. Esta frase captura la esencia de la filosofía estoica. El poder radica en lo que podemos hacer, no en lo que tememos que suceda. En lugar de perder tiempo y energía mental preocupándonos por los posibles escenarios negativos, los estoicos nos enseñaron a centrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra actitud.